Hermanos y amigos, les saludo en el precioso nombre de Cristo Jesús y gracias damos una vez más porque mediante este medio virtual nos comunicamos y transmitimos el mensaje de la palabra de Dios. Hacemos nuestra confesión de fe, con su Biblia en alto diga: esta es mi Biblia, yo soy lo que dice que soy, yo tengo lo que dice que tengo, yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy se me enseñará la palabra de Dios. Valientemente confieso que mi mente está alerta y mi corazón receptivo. Yo nunca seré el mismo. Estoy por recibir la incorruptible, indestructible, eterna, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Yo nunca seré el mismo. Dígalo fuerte. Nunca, nunca, nunca seré el mismo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle fuertes aplausos a Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Aleluya. Hoy día tratamos el tema: sea una persona optimista. Sea una persona optimista. El optimista es partidario del optimismo. Es alguien que propende a ser alguien en la cual entonces juzga las cosas bajo el aspecto más favorable. El optimista, asimismo, fortalece las relaciones y disminuye muchas veces las barreras que puede existir como una trampa en la comunicación y nos hace ser más productivos. Así también disminuye el estrés por un sinnúmero de actividades. En las reuniones de carácter cristiano debe de haber alegría, debe de haber gozo. ¿Por qué? Porque la risa de corazón rejuvenece, elimina la ansiedad, el estrés, la depresión, las tensiones. Hay personas que piensan que el Hijo de Dios no debe de reírse. No hay que dejar que el enemigo de nuestras almas nos quite el gozo de Dios. Sabe que con cada carcajada en cualquier lugar, mire, pone en marcha cerca de 400 músculos de la cara, del tórax, del abdomen, del estómago. Sí. Entonces, la risa como frente de salud ya aparece en la Biblia. Lo habla la palabra de Dios. Proverbios, capítulo 17, verso 22. Proverbios 17, 22. Dice la palabra de Dios así: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Una vez más, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Mira, estar alegre es estar listo para recibir y dar una buena bienvenida con palabras de aliento a las personas que nos visitan. El entusiasmo es una tarea entre manos, es una perspectiva positiva hacia el futuro. Por eso tales personas son como medicina cuando saludan y dan la bienvenida a otra persona. Número 1, lo que acaba al optimismo. Lo que acaba al optimismo es estar cargado de mandamientos negativos. Muchas veces
Hay personas que son serios y muy serias. Recuerdo de un amigo. Era el que más nos hacía reír en las reuniones de muchachos. Recuerdo bien, el más bromista. Cuando yo tomé la decisión de aceptar a Cristo como el Señor de mi vida, también lo encontré en la iglesia. Y él se me acercó a saludarme. Yo también sentí gozo en mi corazón por encontrar a aquel amigo que había hecho su decisión. Y él me contó que había aceptado a Cristo, pero con voz triste y depresiva me dijo que había entrado al severo camino del Señor. No pude dejar de pensar que si antes mi amigo se deslizaba contento al infierno, ahora iba al cielo amargado. Hay personas en el mundo con una actitud de depresión, de queja, que comienzan a enviar mensajes quejosos, agresivos, depresivos. Sí, y se nota muchas veces en la cara de la gente. Dígale a la persona que está al lado suyo, al estilo piurano: ¡guau! Sonríe, Dios te ama. Como cristianos o cristianas nacidos de nuevo, debemos ser afectuosos, con gran optimismo. Hay mucha gente que dice que el diablo se ríe, pero Dios no se ríe, que Dios es muy serio. Y al diablo siempre le pintan riéndose, y a todos los pecadores divirtiéndose y riéndose, pero a Dios Padre muy serio. Se le pinta que Él está arriba controlando a los moradores de la tierra y castigarlo a los hijos o hijas cuando se desvían. El mismo hombre se ha encargado de pintar a Jesús muy serio, delgado, depresivo, caminando por las calles polvorientas de Jerusalén de esos tiempos. Veamos el libro de los Salmos, capítulo 2, verso 4. Salmos, capítulo 2, versículo 4. La palabra de Dios dice así: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Así dice la palabra de Dios. Mira, cuando dice que se burlará de ellos, Dios se ríe con desdén de un ataque a su hijo. La idea de repeler la voluntad de Dios es verdaderamente absurda. Dice la Biblia: el que mora en los cielos. Dios es el Rey del universo. ¿Qué son los débiles reyes de la tierra comparado con nuestro Dios? Por eso dice la Biblia que Dios se ríe, no de las naciones, sino de la idea errónea que tienen de Dios. Es la clase de risa de un padre cuando su hijo se jacta de correr con él más aprisa con el propósito de ganarle, o en una lucha. El padre sabe de las limitaciones de su hijo y Dios conoce las limitaciones de las naciones. Cada nación es limitada, pero Dios es trascendente. Mira, si tienes que elegir entre depositar la confianza en Dios
o en las naciones. Elige a Dios. Cristianos, no te reprimas tu gozo. Dile a tu vecino, no te enojes, sonríe. ¿Sabes? Reír es saludable. Lo dicen los médicos, lo dicen los psicólogos. Así es. Entonces, nuestro Padre Celestial nos alienta para que nosotros nos gocemos, que no estemos tristes. ¿Sabes una cosa? Estar de buen humor es muy importante. Eso de reírse supera el estrés. Ríase a carcajada usted. Esto le va a liberar de las emociones internas. Asimismo, estas cosas, cuando uno se ríe, previene el infarto, mejora la respiración. Entonces, la risa ayuda en la oxigenación del cuerpo. Número 2, el gozo en la Biblia. El gozo en la Biblia. El gozo en la Biblia. Mucha gente se imagina a Abraham, a Samuel, a Salomón, a Pablo, a Timoteo muy serios. Pero en la Biblia encontramos muchas referencias sobre la alegría, sobre el humor, sobre el gozo. El Antiguo Testamento describe fiestas importantes como la Pascua, como la fiesta de los tabernáculos, como la fiesta cuando trasladaban el arca del pacto. Entonces, Dios te anima a que tú te goces, a que tú te alegres. Mira, el Salmo 5:11, la siguiente hoja, Salmo 5:11. Dice la palabra de Dios, pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú lo defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Dice, alégrense. El salmista describe el gozo de aquellos a quienes Dios rescata de la destrucción. Por eso mucha alegría debe de haber, debe centrarse siempre las personas que en verdad hemos aceptado a nuestro Salvador. Vea el Salmo, capítulo 13, verso 5. Salmos, capítulo 13, versículo 5. La palabra de Dios dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Con frecuencia, el rey David declaró que Dios actuaba muy lentamente para salvarle. A menudo nosotros también podemos sentir esa impaciencia. Pareciera que la enfermedad y el sufrimiento no captan su atención y nos preguntamos, ¿cuándo lo detendrá Dios? David afirmó que él continuaría confiando sin importar cuánto tiempo tuviera que esperar para que se llevara a cabo la justicia de Dios. Cuando se impaciente, recuerde la fe constante que tuvo David en la misericordia inefable de nuestro Dios. Esa misericordia del Señor. Salmo 32, 11. Salmos 32, 11. La palabra de Dios dice, alegraos en Jehová y gozaos justos y cantar con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. El Señor invita a los justos a unirse a Él en la alabanza pública por la maravilla de la misericordia de Dios. Mira el Salmo
122:1. Salmos 122:1. La palabra de nuestro Dios dice así, Salmos 122:1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Una vez más, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Este salmo describe el gozo del peregrino al llegar a Jerusalén para adorar a Dios. Yo me alegré, el término hebreo para risa, deleite, se usaba para describir a la gente que iba a las fiestas en honor al Señor. Su gozo en este salmo contrasta firmemente con el dolor de los que no podían ir, quizás por causa del exilio personal o nacional, pero a menudo asistir a la casa de Dios puede ser un trabajo rutinario o puede ser una delicia. Para el salmista era una delicia. Dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. A ver, vamos a entonar esta línea. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Mira, la gente asistía a las grandes fiestas en honor a nuestro Dios. Quizás muchas veces, si hemos pecado, se ha enfriado nuestro amor por Dios. Entonces la adoración nos produce en nuestra mente quizás un trabajo rutinario. Pero si estamos cerca a nuestro Dios y disfrutamos su presencia, necesitamos adorarlo y alabar al Señor. Por eso, la actitud hacia nuestro Dios determina nuestro punto de vista en cuanto a la adoración. Salmos 97:1. Salmos 97:1. La palabra de nuestro Dios dice así, Salmos 97:1. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Dice Jehová reina, es una frase clave de los salmos reales. La tierra en su totalidad y sus partes más pequeñas, las costas o islas, se unen y se regocijan ante la perspectiva del reino de Dios sobre la tierra. Salmo 100, 1 y 2. Salmo 100, verso 1 y 2, dice, cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. El verbo hebreo para cantar alegres es un mandamiento intenso para la alabanza pública. No solo va dirigido a Israel, sino va dirigido a toda la tierra. Los israelitas debían de ser un pueblo que iban a atraer a las naciones para adorar a Dios con alegría. Proverbios, capítulo 15, versos 13 y 14. Proverbios, capítulo 15, versos 13 y 14. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. El alimento de nuestra mente es tan importante como el de nuestros cuerpos. La clase de libro que leemos, la gente con quien hablamos,
la música que escuchamos, las películas que vemos, son parte de nuestra dieta mental. Entonces, use usted discernimiento, porque lo que alimenta su mente influirá en tu total salud y bienestar. Por lo tanto, un fuerte deseo para describir la verdad se muestra en la sabiduría. Proverbios 15:15. Todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. ¿Ves? O sea que las actitudes dan color a toda la personalidad. No siempre podemos decidir lo que va a suceder, pero podemos decidir qué actitud tomar en cada situación. El secreto para un corazón contento es llenar nuestra mente con los pensamientos verdaderos, puros y amorosos, pensamientos que abarcan las cosas buenas de la vida y nos asocia a gente de fe. Por eso es muy importante que usted lea la palabra de Dios. Y eso tiene que hacerlo todos los días. Romanos, capítulo 12, verso 15. Romanos, capítulo 12, versículo 15. Dice la palabra de Dios, Romanos 12, 15. Gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Dice gozaos, llorar. Como los creyentes somos un cuerpo, cuando una parte duele, todos sienten el dolor. Y cuando uno está alegre, todos pueden regocijarse. Entonces, los cristianos no pueden mostrarse indiferentes al sufrimiento o gozo de sus hermanos creyentes. Romanos 14, 17 dice así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. El reino de Dios, dice, no consiste en cosas externas, como la comida, sino en realidades espirituales, como la justicia, como el gozo, que procede del Espíritu Santo. Entonces, los que comprenden las realidades espirituales del reino, no escogerán la breve alegría de satisfacer sus deseos egoístas, en lugar del gozo espiritual, dejar de lado deseos por el bien de otros. Primer libro a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16 al 18. Primer libro a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16 al 18. Dice así el verso 16: estad siempre gozoso. Verso 17: orar sin cesar. Verso 18: dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Independiente de las circunstancias difíciles, el cristiano siempre tiene motivo para alegrarse. El Señor es un Rey soberano y cumplirá sus propósitos. El gozo cristiano no se basa en las circunstancias, sino en una conciencia creciente de Dios, en un futuro cierto de una vida eterna con Cristo. Por eso nuestro gozo, nuestras oraciones y agradecimiento a nuestro Dios no debieran fluctuar con nuestras circunstancias o estado de ánimo. Mira, aquí hay 3 mandamientos cuando nos dice: estad siempre gozosos, orar sin cesar,
dar gracias en todo. Generalmente va esto con una inclinación natural. Cuando hacemos una decisión consciente para hacer lo que Dios dice en su palabra, empezamos entonces a ver cómo la gente comienza a tener una nueva perspectiva. Cuando hacemos la voluntad de Dios, descubrimos que es fácil estar gozoso y ser agradecidos. Diga, estar siempre gozosos. Por eso necesitamos abrir nuestros ojos cada día. Sí, en las abundantes muestras de amor de parte de nuestro Dios y en el afecto de las personas. Pero el aislamiento comienza a cortar nuestro estado de ánimo. Por eso hay que gozarnos en el Señor, gozarnos en la lectura de la palabra, la única fuente de verdad, las Sagradas Escrituras. Conversar con nuestro Dios, gózate en el Señor. Número 3, ¿cómo acabar con la preocupación? ¿Cómo acabar con la preocupación? Quienes no saben vencer las preocupaciones, sus vidas pronto se acaban, se terminan. Por eso, pon tu confianza en Dios. Él te cuidará. Muchas enfermedades son generadas por la preocupación, ya sea preocuparse por la familia, la economía, la salud, por la cuarentena tan larga que estamos guardando. Primer libro de Pedro, capítulo 5, verso 7. Primer libro de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Dice la palabra de Dios así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Debemos de presentar nuestras preocupaciones, ansiedades y problemas ante nuestro Dios, que Él se ocupe de ellos. El hacerse cargo de sus temores, depresiones, problemas diarios, usted muestra que no tiene confianza totalmente en Dios. Entonces, esto requiere humildad. Sin embargo, reconocer los cuidados de Dios, admitir su necesidad y permitir que otros en su familia le brinden ayuda es importante. Algunas veces pensamos que los problemas por nuestros propios pecados y necesidad no le interesan a Dios. Y así nos ponemos a pensar. Pero cuando nos volvemos a Dios arrepentido, Él llevará incluso el peso de dichos problemas. Pero al dejar que Dios lleve a cargo, se haga cargo de nuestras preocupaciones, nos llama a la acción, ¿ve? No a la pasividad. O sea que usted no se someta a las circunstancias, sino al Señor, quien controla las circunstancias. La preocupación es el resultado de estar pensando en lo que el diablo nos susurra al oído. Es dar crédito a sus palabras y no a la palabra de Dios. Recuerda, las preocupaciones se controlan con acción, no con emoción. Salmos 118, 24. Salmos 118, 24. Salmos 118, 24. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él.
Hoy en día, con más de 200 días de cuarentena, mucha gente tiene el ánimo decaído por la crisis económica. La tristeza o culpabilidad es abrumadora. Podemos identificarnos con los salmistas, que a menudo se sentían así. Sin embargo, no importa cuán deprimidos ellos se encontraban, ¿ve? Los salmistas siempre fueron sinceros con Dios en cuanto a cómo se sentían. Y cuando hablaban con Dios, sus oraciones terminaban siempre en alabanza. Cuando no sientas deseo de regocijarse, dígale a Dios cómo usted se siente realmente. Descubrirá que Dios le dará una buena razón para hacerlo. Dios nos ha dado este día para vivir y servirle. Alégrese. Dile a la persona que está a la par tuya, alégrese. Y cuando usted piensa que las cosas no van de acuerdo con sus planes, recuerde que Dios tiene un plan para tu vida. Sea una persona optimista. Dile a tu vecino, sea una persona optimista. Amén. Bendecidos, prosperados y victoriosos. Nos vemos el próximo domingo. Bendecidos y bendecidas.